Seguimos con el tema de dominio y rango de una función. Dominio y rango. Matemáticamente, toda función se representa por una regla de correspondencia que contiene dos variables, la independiente y la dependiente. La dependiente la ves del lado izquierdo, la independiente la ves del lado derecho. Una función conecta a cada valor de la variable independiente con un solo valor de la variable dependiente. Al conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente se le llama dominio de la función. En cambio, el conjunto de todos los valores que adquiere la variable dependiente se llama rango de la función. Para la regla de correspondencia descrita en el ejemplo anterior tenemos este ejemplo. Y es igual a 2x² menos 17. Si cambiamos la x por el valor de 3, entonces nos queda y es igual a 2 por 3 al cuadrado menos 17. Si calculas esto te da igual a 1. Entonces y vale 1. Podemos determinar que cuando x vale 3 pertenece al dominio de la función y, en consecuencia y pertenece al rango. Por lo general, la variable independiente se representa por la letra x, y por su parte la dependiente puede representarse mediante la letra y o el símbolo f de x o función de x. Entonces, la fórmula anterior o la función anterior también se puede representar de esta manera. En vez de que diga y es igual a 2x² menos 17, va a decir f de x es igual a 2x² menos 17. En los siguientes casos se desarrolla paso a paso el cómo se identifica el dominio de una función. Ejemplo 1. ¿Cuál es el dominio de la función f de x 1 entre x? Solución. En este caso podemos identificar que cuando x vale 0, al realizar los cálculos necesarios llegamos a una indeterminación. Por lo tanto, x es igual a 0, no pertenece al dominio de la función. Es decir, el dominio está compuesto por el conjunto de los números reales con excepción del 0. Lo anterior se representa de esta manera. Dominio de la función se compone de x, que sean valores reales, punto y coma, siempre y cuando x sea diferente de 0. Ejemplo 2. Determina el dominio de la función f de x, raíz cuadrada de 3x menos 8. Solución. Recuerda que la raíz cuadrada no se encuentra definida cuando el radicando es menor a 0. O sea, no puedes sacar una raíz cuadrada de un valor negativo. Por lo tanto, la función no puede existir si 3x menos 8 vale menos que 0. Cuando resuelves esta desigualdad, puedes observar que la condición anterior se cumple cuando x sea mayor que 8 tercios. Por lo tanto, la función solamente está definida cuando la variable x adquiere valores mayores o iguales a 8 tercios. Por tal circunstancia, el dominio de la función es el siguiente. El dominio de la función es x, que se compone de valores reales, siempre y cuando x sea mayor o igual que 8 tercios. Ejemplo 3. Dada la función racional, o sea, una división, función de x 5 entre x menos 8 determina su dominio. Solución. Esta función puede ser evaluada prácticamente en cualquier número real excepto el número 8, porque cuando lo sustituyes en la parte de abajo, en el denominador, obtienes una división entre 0, o sea, 5 entre 0, y su cociente no se encuentra definido. Lo puedes ver aquí abajo. Función de x cuando vale 8 es igual a 5 entre 8 menos 8, que te queda 5 entre 0, no definido. Por lo tanto, el dominio de la función son los valores de los números reales excepto el número 8. Es decir, de manera matemática, el dominio de la función son los valores de x que se componen de valores reales siempre y cuando x no valga 8. Rango de una función es el conjunto de valores de y relacionados con algún valor de x del dominio, mediante la regla de la correspondencia. Es decir, está conformado por valores que adquiere la variable dependiente. Al evaluar la función en todos los valores del dominio, en ocasiones una gráfica puede ser muy útil para definir el rango.
Ejemplo 1. Encuentra el rango de la función f de x es igual a x cuadrado. Solución. Evaluamos primero la función tomando en consideración diferentes valores de la variable independiente. Por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Así que tenemos esto. Función de x. Cuando x vale menos 2, entonces y vale 4. Cuando x vale menos 1, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Y cuando x vale 2, y vale 4. Entonces cualquier valor que le asignes a la variable independiente va a ser elevado al cuadrado, tal y como lo dice la fórmula de la parte de arriba, donde está el ejemplo 1. Como consecuencia, los valores de la variable dependiente siempre van a ser positivos, con excepción del 0, claro, en cuyo caso la función también valdría 0. Por lo tanto, el rango de la función considera todos los números reales positivos, o sea, todos excepto los que no tienen signo negativo. Esto incluyendo al 0, y se escribe matemáticamente así. Rango de la función son valores de x compuestos por números reales, siempre y cuando sea mayor o igual que 0. La siguiente figura es una representación en un plano cartesiano de lo que acabamos de calcular. Muestra la gráfica de la función que corrobora nuestro resultado. Observa cómo ningún valor negativo del eje y entra en el rango de la función. Empieza desde el 0 y se eleva hacia arriba. Ejemplo 2. Determina el rango de la función f de x igual a raíz cuadrada de x menos 1. Solución. Al representar gráficamente la función, observas que los valores de y están relacionados con algún elemento del dominio. Es decir, al evaluar la función en distintos valores, obtienes esto. Valores de x desde el 0 hasta el 3 y regresando de nuevo al 0. No, desde el 0 hasta el 4. Está mal escrito eso. Bueno, valores de x del 0 al 4. Lo único que tienes que hacer es sacar la raíz cuadrada del valor que está dentro del paréntesis y al final le restas 1. Y tienes estos resultados. Cuando x vale 0, y vale menos 1. Cuando vale 1, el resultado es 0. Cuando x vale 2, el resultado es 0.4. Cuando x vale 3, el resultado es 0.7. Cuando x aquí debería ser 4. Cuando x vale 4, el resultado es 1. Como puedes comprobar, el rango consiste de todos los valores que sean mayores o iguales a menos 1, así como lo puedes ver en la gráfica. Entonces, matemáticamente tú puedes escribir esto. El dominio de la función se compone de valores de x que sean números reales siempre y cuando sea mayor o igual que 0. Es posible determinar que a medida que se incrementa el valor de la variable independiente, los valores de la función también se van a incrementar, tal y como lo ves en la gráfica. Por tanto, el mínimo valor que se puede encontrar en el rango es igual a menos 1, o sea, desde donde ves que empieza. De acuerdo con lo observado en la gráfica. Entonces concluyes que el rango es valores de x que sean números reales que sean mayores o igual a menos 1.